Hola. El 2 de abril de 1942, a las 8:48 de la mañana, salió de San Francisco la Task Force 18, creada alrededor del portaaviones Hornet. Y lo interesante es que sobre la cubierta de vuelo de ese barco se hallaban 16 bombarderos B-25 del ejército estadounidense. Parecía que el Hornet iba a realizar una misión de rutina de transferencia de bombarderos del ejército a alguna base avanzada estadounidense en el Océano Pacífico. Algo que sucedía con cierta regularidad. Días más tarde, al norte de Hawái, la TF-18 se unió a la TF-16, esta creada alrededor del portaaviones Enterprise. Ahora la fuerza combinada de barcos tenía a 2 grandes portaaviones de flota, a 3 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 destructores y 2 petroleros. Y todos ellos continuaron con su viaje hacia el noroeste. Al mediodía del 17 de abril, los petroleros del grupo le dieron combustible a los barcos de mayor calado, y luego aquellos petroleros y los destructores dieron media vuelta y se retiraron hacia el este. Mientras tanto, los portaaviones y los cruceros aumentaron su velocidad hasta 20 nudos y se lanzaron hacia su objetivo, las islas del Japón. Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo. Ya desde el 21 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos le había sugerido a sus líderes militares efectuar lo más pronto posible un ataque aéreo contra el Japón. Roosevelt simplemente quería una victoria moral para el pueblo y la tropa estadounidense tras el ataque que ellos habían sufrido contra Pearl Harbor. Entonces, el 10 de enero de 1942 fue presentada la propuesta de realizar un ataque contra el Japón usando bombarderos bimotores B-25 del ejército que despegarían desde un portaaviones. Luego, el 3 de febrero, se comprobó que sí era posible hacerlo cuando un bombardero B-25 despegó del portaaviones Hornet. Entonces el plan fue autorizado. Así, cuando todo estuvo preparado, los barcos partieron. Durante todo el viaje no hubo un solo contratiempo, y ya para la mañana del 18 de abril, aquella poderosa vanguardia se hallaba a 1200 kilómetros del Japón. En los barcos estadounidenses, la tensión aumentaba porque el sol ya había salido, y con cada minuto que pasaba, ellos estaban cada vez más cerca del territorio enemigo. Y entonces sucedió. En un barco de escolta estadounidense que se hallaba en el perímetro exterior, se logró distinguir la silueta de un pequeño barco japonés. Eran las 7:38 horas de la mañana de aquel día. Lo que los estadounidenses no sabían es que los japoneses habían establecido una extensa línea de patrullaje a la inusual distancia de 1200 kilómetros del Japón. Y en este momento, ellos se habían topado con uno de esos barcos. A toda máquina, el escolta estadounidense cerró la distancia y pronto hundió a aquel pequeño barco de patrullaje con el fuego de su artillería. Pero ya era demasiado tarde. Los marineros japoneses ya habían transmitido una señal de alarma. La vanguardia había sido descubierta mucho antes de lo esperado. La señal de alarma viajó por el éter con la velocidad del rayo, y en cuestión de minutos oficiales en los cuarteles generales imperiales recibieron el mensaje. Portaaviones estadounidenses se acercaban, y de inmediato la maquinaria militar japonesa se puso a trabajar. A los pilotos de los escuadrones del ejército y de la marina imperial que tenían que defender a la metrópoli se les puso bajo alerta para lanzarse al combate tan pronto como el enemigo estuviera más cerca. Y eso no es todo. Del puerto de Yokosuka pronto partieron varios cruceros pesados, y del puerto de Nagasaki partieron 4 acorazados. Incluso los barcos de la vanguardia de Nagumo, que en este momento estaban regresando hacia el Japón luego de su ataque en el Océano Índico, recibieron la orden de cambiar de rumbo para interceptar y atacar al enemigo tan pronto como fuera posible. Así,
Gracias al sacrificio de su nave de patrullaje, los japoneses habían podido reaccionar de inmediato a la súbita aparición de los barcos estadounidenses. Pero también los estadounidenses reaccionaron. Sus operadores de radio también captaron el mensaje cifrado japonés. Aquel mensaje solo podía ser un mensaje de alarma. Entonces el comandante de la vanguardia estadounidense dio la orden de incrementar al máximo la velocidad de sus barcos para así cerrar lo más pronto posible las distancias a la costa del Japón. Pero con cada minuto que pasaba, los japoneses continuaban preparándose para combatir. Así, tras media hora de viaje a toda velocidad, aquel comandante tomó otra decisión. Simplemente no podía arriesgarse a perder a sus dos grandes portaaviones de flota. Y aun cuando en ese momento se hallaba aún a poco más de 1100 kilómetros del Japón, decidió lanzar a sus bombarderos al aire. Eran las 0800 horas. El Hornet colocó su proa contra el viento, y a las 8:24 horas, uno tras otro sus bombarderos despegaron. Y luego, mientras los 16 bombarderos se perdían en el horizonte, de inmediato los barcos dieron media vuelta y se alejaron hacia el este. 6 horas más tarde, los 16 bombarderos arribaron por separado a la costa del Japón y se lanzaron contra sus objetivos. 10 tenían que atacar a Tokio, 3 tenían que atacar a Yokohama, 2 a Nagoya y 1 a Kobe. Y esos aviones tomaron por sorpresa a los defensores, porque desde un principio los japoneses esperaban que fuera un ataque aéreo con aviones monomotores de corto radio de acción. Por esa razón esperaban que el ataque aéreo estadounidense aconteciera al día siguiente, 19 de abril. En segundo lugar, los japoneses fueron tomados por sorpresa porque los pocos cazas que habían alzado el vuelo se les ordenó patrullar a gran altura, mientras que los bombarderos estadounidenses realizaron su vuelo de aproximación y sus ataques viajando a muy baja altura. El fuego antiaéreo contra los bombarderos solo fue esporádico, y solo algunos cazas se lanzaron a interceptarlos. Simplemente no fue suficiente. Todos los bombarderos se lanzaron al ataque. Sus bombas cayeron sobre varias ciudades, y luego los aviones se alejaron. 15 de los 16 bombarderos partieron hacia el suroeste, rumbo a China, mientras que el último bombardero partió hacia la Unión Soviética. El famoso ataque del teniente coronel Doolittle había concluido. Bueno, hemos llegado al final de otro video, y seamos abundantemente claros. El daño físico que causaron los 16 bombarderos medianos estadounidenses equipados con un puñado de bombas fue mínimo, pero el daño psicológico fue enorme. La recriminación hacia los mandos imperiales fue vasta. Los comandantes del ejército fueron amonestados por solo haber colocado ese día un mínimo de cazas en el aire. Los pocos cazas que habían alzado el vuelo habían estado en el lugar equivocado. Mientras que los oficiales de la Marina Imperial sintieron aún más el peso de la afrenta, porque desde el inicio de la guerra ellos habían prometido que las islas del Japón jamás serían atacadas por sus enemigos. Pero ahora, una fuerza de portaaviones estadounidenses había llegado a atacarles, y aquellos barcos se habían retirado de la zona sin sufrir daño alguno. El ataque contra la cuna del imperio tenía que ser vengado inmediatamente. Ahora bien, previo a este acontecimiento, por varias semanas el alto mando de la Marina Imperial había debatido entre lanzar o no la operación de invasión contra Midway. El ataque contra Midway era una misión arriesgada. Los pros y los contras de la misión habían sido discutidos acaloradamente. Pero ahora que se había sufrido el ataque contra la metrópoli, las voces de precaución fueron calladas y se tomó la decisión de lanzar la operación tan pronto como fuera posible hacerlo. La flota estadounidense tenía que ser destruida. Pero bueno, lo que sucedió a continuación en la batalla de Midway fue un enorme desastre para el Japón. Y lo demás es historia. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, estoy más que seguro
que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su apoyo. En particular a mi Patreon más reciente, Víctor.97. Víctor, muchísimas gracias por tu apoyo. Y en el próximo video veremos cómo el faraón Ramsés II logró su enorme victoria en la famosa batalla de Kadesh del año 1274 a.C. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.